Tenía 11 años cuando mi mamá cerró la puerta sin mirar atrás. No fue una puerta cualquiera. Era la puerta de un cuarto alquilado con paredes finas, donde se escuchaba la vida de los vecinos como si estuvieran dentro. Era la puerta que yo creía que mi mamá nunca cruzaría sin llevarme con ella. Pero ese día la cruzó. Y antes de bajar las escaleras, se giró solo lo suficiente para dejarme algo en la palma. $2 doblados en 4, tibios por haber estado apretados en su mano. «Te alcanzan para pan», dijo. No dijo perdóname. No dijo vuelvo pronto. No dijo te amo. Solo dijo lo del pan, como si el amor se midiera en migas. Yo me quedé parado con esos $2 mirándome la piel como si fueran una mancha. Y entonces escuché el sonido más cruel del mundo. Pasos alejándose, cada vez más bajos, como si la tierra se la estuviera tragando. Ese día aprendí que el silencio también puede ser una despedida. Mi mamá se iba a Europa por un mes. Eso fue lo que le dijo a todos. A mi tía, a la vecina que siempre barría el pasillo, a la señora de la tienda. Amé. La palabra mes sonaba como algo que se podía aguantar. Como a resfriado. Como una espera corta. Tu mamá va a volver con dinero, me dijo la vecina, tratando de sonreír. Ya verás. Yo asentí con la cabeza, porque a veces los niños aprenden rápido que si preguntas demasiado, el adulto se asusta y te deja solo con tus preguntas. Cuando el ruido de sus pasos desapareció, el cuarto se sintió enorme. Mi cama se veía más pequeña. El techo parecía más bajo. El aire olía a ropa húmeda y a sopa vieja. Fui al cajón donde ella guardaba lo importante. No había nada importante. Solo una cucharita, un peine roto y un papel con números escritos. Un teléfono que no conocía. Y al lado, un nombre, Marta. Ese nombre me dio un poco de esperanza. Porque si había un hombre, significaba que había alguien. Y si había alguien, quizá no estaba realmente solo. Pero yo tenía 11. Y en ese momento, la esperanza es como una vela. Se apaga con un soplido. Apreté los $2 en el bolsillo. Me senté en el borde de la cama. Y, por primera vez en mi vida, me pregunté si mi mamá se había ido porque no podía más o porque no me quería. Esa pregunta se quedó conmigo como una piedra en la garganta. La primera noche fue la peor. No por el hambre, sino por los sonidos. La casa hace sonidos diferentes cuando no hay un adulto. El refrigerador suena más fuerte. Las tuberías parecen quejidos. La ventana cruje como si alguien quisiera entrar. Me tapé hasta la cabeza. Me obligué a pensar en cosas pequeñas para no pensar en lo grande. Conté grietas en la pared. Imaginé formas en las manchas del techo. Me repetí que un mes era solo 30 días. Al día siguiente, fui a la tienda con los $2. ¿Solo esto?, me preguntó el señor de la tienda, con esa mirada que los adultos hacen cuando ya saben algo que tú todavía no. Mi mamá vuelve, dije rápido. En un mes. Él no sonrió. Me alcanzó una barra de pan duro, un vaso de yogur y una manzana con un golpe marrón en un lado. Te doy fiado mañana, murmuró. Pero ven temprano. Salí con la bolsa apretada contra el pecho como si fuera un tesoro. Comí despacio. Partí el pan en pedacitos, como si al hacerlo más pequeño durara más. Guardé la mitad de la manzana para la noche. Me sentí orgulloso de mí mismo, como si la supervivencia fuera un premio. Pero en la tarde, el orgullo se convirtió en miedo, porque cuando uno está solo, todo te recuerda que está solo. La escuela fue un lugar raro esos días. Yo iba, me sentaba, escribía, trataba de actuar normal. Pero mi estómago hacía ruido y mi cabeza se llenaba de pensamientos que no cabían en un cuaderno. La maestra me llamó una vez al final de la clase. ¿Tu mamá vendrá a la reunión?, preguntó. Yo tragué saliva. Está de viaje, dije. ¿Con quién estás? Con mi tía. Mentí sin pensar. Mentí porque la verdad sonaba peligrosa. Sonaba como algo que podía llevarme lejos de mi casa, de mi cama, incluso lejos de la posibilidad de que mi mamá regresara. La maestra me miró con ternura y sospecha al mismo tiempo. Si necesitas algo, me dices, ¿sí? Yo asentí. Y no dije nada. Esa tarde, al volver, noté que el pasillo olía a sopa recién hecha. El olor venía de la puerta de la vecina, la señora Elvira, una mujer pequeña que siempre parecía enojada con el mundo pero que le hablaba suave a los gatos de la calle. Ella abrió su puerta justo cuando yo pasaba. Niño, me llamó. Ven. Yo me quedé quieto. Mi primer impulso fue correr, porque la soledad te vuelve desconfiado.
Piensas que cualquier persona que te llame quiere algo de ti. Pero mi estómago volvió a sonar. Entré. La casa de la señora Elvira era distinta. Había fotos en la pared, flores de plástico, un radio viejo que sonaba bajito. En la mesa había un plato servido. Come, di yo. No puedo. Si puedes, me interrumpió. Y lo vas a hacer rápido, antes de que se enfríe. Me senté. Empecé a comer como alguien que no ha comido en días, aunque solo había pasado mediodía. Ella me miró sin decir nada. Y de repente, sin mirarme directamente, soltó. Tu mamá ya se fue, ¿verdad? Mi cuchara se quedó en el aire. Vuelve en un mes. Dije, como si repitiéndolo pudiera hacerlo cierto. La señora Elvira suspiró. A veces los meses se estiran, dijo. A veces se rompen. Yo no entendí. No quise entender. Esa noche, me dejó llevarme un recipiente con sopa. Mañana vienes otra vez, dijo. Y no me digas que no. Yo asentí. Salí con el recipiente como si llevara algo más que sopa. Llevaba un pequeño refugio. Los días siguieron. Yo aprendí a abrir y cerrar cortinas. Aprendí a calentar agua. Aprendí a hacer ruido con la televisión para que la casa no se sintiera tan vacía. Pero también aprendí otra cosa, que los adultos notan más de lo que dicen. El señor de la tienda empezó a equivocarse a mi favor. Uy, se me fue una galleta de más, decía, dejándola en mi bolsa. La maestra empezó a quedarse más tiempo conmigo. Vamos a practicar lectura, me decía, aunque yo sabía leer bien. Y la señora Elvira empezó a convertirse en una especie de guardiana silenciosa. No me preguntaba demasiado, no me abrazaba, no me decía pobrecito. Solo hacía cosas, me dejaba un plato, me mandaba con una lista al mercado, me esperaba en la ventana cuando yo volvía de la escuela. Una semana después, encontré una carta debajo de mi puerta. No tenía sobre. Era una hoja doblada y escrita con prisa. Hijito, ya llegué. Estoy bien. Trabajaré mucho. Te mando dinero pronto. Aguanta. Te amo. Mamá. Yo la leí 1000 veces. Me quedé mirando las palabras te amo como si fueran una manta. Corrí a la casa de la señora Elvira con la carta en la mano. Mira, le dije, agitado. Me escribió. Ella la leyó despacio. Sus ojos se movieron como si pesaran cada palabra. Bien, dijo al final. Yo esperaba que sonriera, que celebrara conmigo, que dijera ves. Pero solo dijo bien. ¿No está contenta? Preguntó. Ella se quedó callada un segundo. Estoy contenta de que esté viva, dijo. Eso no siempre pasa. Esa frase me dejó frío. Esa noche soñé con mi mamá. En el sueño, ella estaba en una estación con mucha gente. Me veía, pero no podía alcanzarme. Yo gritaba su nombre y ella se perdía entre cuerpos. Me desperté sedando. El mes se cumplió. El día 30, yo me levanté temprano, me bañé con agua fría, me peiné y me senté frente a la puerta. Me quedé allí hasta que oscureció. No llegó. Al día siguiente, hice lo mismo. No llegó. Empecé a contar los días de otra forma. Ya no eran días hasta que vuelva. Eran días que no volvió. En la escuela, empecé a bajar en notas. Me dolía la cabeza. Me enojaba con facilidad. Una vez empujé a un compañero solo porque se rió. La maestra me llamó otra vez. Dime la verdad, me dijo con voz suave. ¿Con quién estás? Yo miré el piso. No pude decirlo, porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y yo todavía estaba aferrado a mi fantasía. Mi mamá volvería cualquier día, y todo volvería a ser normal. Una tarde, la señora Elvira me encontró en las escaleras, con los ojos rojos. Ven, dijo. No tengo hambre, mentí. No te estoy invitando a comer, respondió, seca. Te estoy invitando a hablar. Yo la seguí. Se sentó en su sillón. Me señaló una silla frente a ella. ¿Sabes quién es Marta? Preguntó. Yo tragué saliva. Está escrito en un papel de mi mamá. Ella asintió. Marta era mi hija. La palabra hija en su boca sonó rara, porque la señora Elvira parecía una mujer sin pasado. Se fue a Europa también, continuó. A cuidar viejos. A limpiar. A aguantar. Como hacen muchas. Yo la miré. ¿Volvió? Ella apretó la mandíbula. Volvió, pero no como se fue. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué le pasó? La señora Elvira se inclinó hacia adelante. La trataron como si no fuera persona, dijo. Trabajó sin papeles.
Durmió en un cuarto con otras mujeres. Comió poco. Lloró mucho. Y un día se enfermó y nadie la cuidó. Cuando volvió con un cuerpo cansado y un corazón más cansado. Yo no sabía qué hacer con esa historia. Me daba miedo y me daba rabia al mismo tiempo. ¿Por qué me cuenta esto? Pregant. La señora Elvira me miró directo. Porque tu mamá no se fue de vacaciones, dijo. Se fue a pelear. ¿Y tú? ¿Tú estás aquí? En la trinchera, sin casco. Yo apreté los puños. Pero me dejó con $2. Ella no apartó la mirada. Eso es lo que duele, ¿verdad? Dijo. No la Europa, no el mes. Los $2. Yo asentí, con lágrimas. Me hizo sentir que valgo $2. La señora Elvira cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz era distinta. Escúchame, niño, dijo. La gente pobre hace cosas horribles por amor. Y también hace cosas horribles por miedo. A veces es la misma cosa. Yo no entendí del todo, pero me quedó grabado. Esa noche, encontré otra carta. Hijito, no puedo volver todavía. Me salió un trabajo mejor. Aguanta un poquito más. Te mandaré dinero. Her name. Mama. Esta vez, sí decía perdóname. Pero la palabra no llenaba el cuarto. No calentaba el agua. No me abrazaba. Yo me senté en el piso, con la carta en las manos, y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Al día siguiente, mi tía apareció por fin. O quizás siempre estuvo, pero ese día se atrevió a entrar. Mi tía Rosa era una mujer de rostro duro, como si la vida le hubiera enseñado a no ablandarse nunca. Entró sin tocar, miró alrededor, vio los platos, vio mi cara, y su gesto se transformó en algo entre pena y enojo. ¿Estás solo?, preguntó. Yo no respondí. ¿Hace cuánto? Le enseñé las cartas. Ella las leyó. Se le apretaron los labios. Esa mujer, murmuró. Esa mujer no debía hacer esto. Yo sentí una traición rara al escucharla hablar así de mi mamá. Quería defenderla, pero también quería gritarle. Dijo que vuelve, dije. Mi tía me miró. Tu mamá cree que con mandar dinero se arregla todo. Dijo, pero a un niño no se le manda dinero. Se le manda presencia. Esa frase me dolió. Mi tía empezó a venir cada 2 días. Me trajo algo de ropa. Me dejó un número de teléfono. Me advirtió. Si pasa algo, me llamas. ¿Entendiste? Yo asentí. Pero yo no era de llamar. Era de aguantar. Como mi mamá. Pasaron semanas, luego meses. Algunos días, yo me convencía de que ella volvería. Otros días, la odiaba. Otros días, me odiaba por odiarla. Un sábado, el señor de la tienda me dijo. Llegó un giro. Yo lo miré. No entendía. Dinero. ¿De tu mamá? Me dio un sobre con billetes. No era una fortuna, pero para nosotros era algo. Esa noche, llevé dinero a la señora Elvira para pagarle la sopa de todo ese tiempo. Ella me miró como si yo estuviera loco. ¿Hagermello? Dijo. Sí, respondí, firme. No quiero deberle nada. La señora Elvira se quedó callada un largo rato. Luego tomó el sobre y lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. Mañana lo devuelves a la tienda y compras leche, dijo. Tu orgullo no alimenta. Me quedé sin palabras. Ella me sirvió sopa. ¿Por qué hace esto por mí? Pregunté de golpe, con esa desesperación que solo un niño sabe tener. Ella se quedó quieta, con la cuchara a medio camino. Porque yo también fui niño, dijo. Y alguien me dejó migas. Y yo sobreviví por esas migas. Ahora yo las devuelvo. Se me hizo un nudo. Yo bajé la mirada, y por primera vez sentí que el mundo, aunque duro, también tenía manos que sostenían. Un día, cuando ya casi había pasado medio año, recibimos una llamada. Era una voz extraña, masculina, hablando rápido. ¿Familia de? Dijo el hombre, diciendo el nombre de mi mamá. Mi corazón se detuvo. Mi tía tomó el teléfono. Sí, soy su hermana, respondió. La cara de mi tía cambió mientras escuchaba. Se puso pálida. Se cubrió la boca. ¿Dónde? Preguntó. ¿En qué hospital? ¿Qué pasó? Yo no respiraba. Mi tía colgó. Me miró. Tu mamá, dijo, y la voz se le rompió. Tu mamá está en un hospital en Europa. Está muy enferma. El mundo se me cayó encima. Yo pensé, se va a morir y yo no la vi volver. Mi tía empezó a moverse como un rayo. Hizo llamadas. Reunió documentos.
Pidió ayuda. La señora Elvira apareció esa misma noche sin que nadie la llamara, como si hubiera olido la tragedia. ¿Qué pasó? Preguntó. Mi tía se lo dijo. La señora Elvira se sentó. Cerró los ojos. Otra vez, susurró. Otra vez lo mismo. Yo me quedé en una esquina, temblando. No entendía cómo el mundo podía ser tan grande para que mi mamá estuviera enferma en otro continente y yo no pudiera hacer nada más que esperar. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas y silencio. La embajada, los papeles, la gente diciendo vamos a ver, hay que esperar, es complicado. Yo odié la palabra complicado, porque para mí era simple, era mi mamá. Una noche, la señora Elvira tocó mi puerta. Traía una bolsa. Ponte esto, dijo. Era una chaqueta. No era nueva, pero era cálida. ¿Para qué? Preguntó. Para ir conmigo, respondió. Vamos a vender lo que se pueda. Hay que ayudar con el pasaje. Tu tía no puede sola. Yo la miré sin entender. ¿Cómo que vender? Ella levantó la bolsa. Yo tengo cosas, dijo. Y la tienda del barrio me conoce. Vamos. Yo la seguí. Esa noche caminamos por el barrio con una maleta vieja llena de objetos. Un reloj, una radio, una cadena, algunas cosas que yo no sabía que existían en su casa. ¿Por qué vende sus cosas? Pregunté, con la voz temblando. La señora Elvira me miró mientras caminaba. Porque tu mamá no es una extraña, dijo. Es una mujer que se está rompiendo lejos. Y tú eres un niño que necesita cerrar esta herida. Yo me mordí los labios. ¿Usted la conoce? Ella suspiró. Yo la conozco más de lo que crees, dijo. Y ahí vino el primer giro que me dejó quieto. Tu mamá me llamó el día que se fue. Dijo. Me dijo, Elvira, te lo dejo a ti. No tengo a nadie más. Mi per. ¿Qué? La señora Elvira no se detuvo. Mi rogo continuó. Laurel, me dijo que no quería dejarte, pero que si no se iba, no iban a comer ni tú ni ella. Me dijo que te dejaría dinero, y al final solo tuvo $2. Yo sentí que la rabia me quemaba. ¿Entonces sabía que yo estaba solo? Sí, dijo. Lo supe desde el primer día. ¿Y no me lo dijo? Ella giró y me miró directo. ¿Para qué? Preguntó. ¿Para que te sintieras peor? ¿Para que te odiaras? Yo elegí darte sopa, no verdad. La verdad te habría partido. Yo temblé. No sabía si abrazarla o gritarle. Ella siguió caminando. A veces, dijo, salvar a alguien es darle lo que necesita, no lo que pide. Esa noche vendimos lo que pudimos. No era mucho, pero era algo. Mi tía lloró cuando vio el dinero. Elvira, dijo. No tienes que. Sí tengo, la interrumpió Elvira. Porque yo fui la Marta a la que tu hermana le dejó un número. Yo fui la que debía cuidarla, y no pude. Esta vez sí voy a poder, aunque sea un poco. Yo sentí que el suelo se movía otra vez. Marta, la hija de Elvira, la que se fue a Europa, la que volvió rota. Entonces entendí. La señora Elvira estaba salvándonos también para salvar a su propia historia. Una semana después, confirmaron que mi mamá podía volver. No por magia, porque un médico firmó, porque una asociación ayudó, porque mi tía insistió, porque la señora Elvira vendió lo que tenía, porque el señor de la tienda perdonó deudas. Porque la humanidad, cuando se junta, hace cosas que parecen milagros. El día que nos dijeron llega mañana, yo no dormí. A la mañana siguiente, fuimos al aeropuerto. Yo nunca había estado en uno. Todo era enorme. Todo olía a café y a prisa. Yo buscaba su cara en cada persona que salía, como si el amor fuera una antena. Y entonces la vi. Mi mamá venía empujada en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. Estaba más delgada, más pálida. Sus ojos se veían grandes, como si se hubieran comido su cara. Su cabello, antes oscuro, tenía hebras blancas. Por un segundo, no la reconocí, y ese segundo me rompió. Yo corrí. Me detuve cuando estuve cerca, porque de pronto tuve miedo. Miedo de que no fuera ella. Miedo de que me mirara y no me reconociera. Miedo de que me abrazara y yo me deshiciera. Mi mamá levantó la mirada. Me vio, y en ese instante, su rostro cambió, como si se encendiera algo por dentro. Mi niño, susurró. Su voz era débil, pero era mi mamá. Yo me acerqué. Le tomé la mano. Era fría. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Mi mamá cerró los ojos. Una lágrima le cayó. Porque pensé que era la única forma, dijo.
Yo apreté su mano. Me dejaste con $2, dije, sin poder contenerlo. Ella tembló. Yo tenía más, susurró. Yo tenía, pero me robaron en el bus antes de ir al aeropuerto. Me quedé con eso. Quise volver atrás, pero ya no podía. Y me dio vergüenza, me dio miedo, me dio todo. Yo la miré. No sabía qué sentir. Yo pensé que valía eso, dije, con la voz quebrada. Mi mamá soltó un gemido, como si le hubieran clavado algo en el pecho. No, dijo. Tú vales todo lo que yo no tuve. Tú vales más de lo que yo supe darte. Yo quise enojarme, pero se me escapó un llanto. Ella levantó la mano con esfuerzo y me tocó la cara. Perdóname, dijo. Yo te amé con miedo, y el miedo hace daño. Detrás, mi tía lloraba. La señora Elvira estaba quieta, mirando como si estuviera viendo un fantasma. Cuando mi mamá la vio, se puso rígida. Elvira, susurró. Elvira se acercó despacio. ¿Volviste?, dijo. Solo eso. Mi mamá apretó los labios, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo casi no vuelvo, admitió. Elvira asintió, como quien ya lo sabía. Lo sé, dijo. Hubo un silencio pesado, un silencio de historias repetidas. Mi mamá bajó la mirada. Gracias por mi hijo, dijo, como si esas palabras fueran piedras que le costaba sacar. Elvira no respondió enseguida. Me miró a mí, luego miró a mi mamá. Gracias por no dejarlo en la calle, dijo al final. Me lo dejaste a mí. Yo sí pude. Mi mamá lo oró. Yo también. Y ahí llegó el segundo giro, el que me dejó sin aire. En el carro, de regreso, mi tía nos contó lo que nadie me había dicho. Mi mamá no se fue solo por dinero. Se fue huyendo. ¿Huyendo de qué? Prigant. Mi tía tragó saliva. De tu padre, dijo. Yo me quedé congelado. Mi padre, en mi cabeza, era un recuerdo borroso y triste. Un hombre que se había ido. Un hombre del que nadie hablaba. Tu papá no se fue, dijo mi tía. Lo deportaron. Y antes de eso era violento. Tu mamá lo escondía de ti. Te protegía. Cuando se fue, ella yo que ya estaba a salvo. Pero hace un año, supo que él estaba intentando volver. Y tu mamá entró en pánico. Mi pecho se apretó. ¿Y eso qué tiene que ver con Europa? Mi tía miró por la ventana. Tu mamá pensó que si se iba y juntaba dinero, podríamos mudarnos lejos antes de que él regresara, dijo. Pensó que era una carrera. Y no quiso asustarte. No quiso que vivieras con miedo. Yo me quedé sin palabras. Entonces entendí algo horrible. Mi mamá se fue para salvarnos, pero en ese intento me dejó en otra forma de peligro. Cuando llegamos a casa, mi mamá se quedó en la cama. El médico dijo reposo. Dijo medicamentos. Dijo paciencia. Yo me senté al lado de su cama cada día, como si yo pudiera sostenerla de vuelta a la vida. Ella hablaba poco al principio. Dormía mucho. A veces despertaba llorando sin ruido. Una noche, la escuché decir mi nombre en sueños. Miss Cirque, estoy aquí, le dije. Mi mamá abrió los ojos. Me miró como si no entendiera dónde estaba. Pensé que te había perdido, susurró. Yo le acaricié la mano. Casi, dije, honesto. Ella cerró los ojos. Yo también me perdí, dijo. Hubo días donde yo quería preguntarle todo. Porque no llamó más. Porque no volvió antes. Porque me dejó solo. Pero verla tan frágil me hacía tragarme preguntas. Hasta que un día, la señora Elvira vino con un plato y se sentó en la sala como si fuera su casa. Hoy hablan, dijo. Mi mamá la miró desde la puerta del cuarto. No quiero, murmuró. Elvira golpeó la mesa con la mano, suave pero firme. ¿Quieres?, dijo. Porque si no hablas, tu hijo se queda con agujeros que nunca cierran. Mi mamá bajó la mirada. Yo me quedé quieto. Nos sentamos los tres. Mi tía estaba en la cocina, escuchando, pero no se metió. Elvira me miró. Dile, orden. Yo respiré hondo. ¿Por qué me dejaste? Prigant. Mi mamá apretó los labios. Su rostro tembló. Porque tenía miedo, dijo. ¿De mí?, pregunté, con rabia. No, se apresuró. De la vida. De que te comiera. De que te hiciera lo que me hizo a mí. Yo sentí que las lágrimas me subían. Me dejó igual, dije. Me dejó con hambre. Me dejó solo. Mi mamá se tapó la boca y lloró. Elvira se inclinó hacia ella. Ahora dile la verdad completa, dijo. Mi mamá respiró como si le faltara aire.
Cuando yo tenía 11, empezó. Mi mamá también se fue. Me dejó con mi abuela. Yo le guardé rencor muchos años. Juré que nunca haría lo mismo. Pero luego crecí y entendí que ella se fue porque si se quedaba nos moríamos de hambre. Me miró. Y yo repetí la historia, susurró. Aunque no quería. Yo la miré, confundido y roto. ¿Entonces siempre pasa? Preguntó. Elvira habló, con voz dura. Solo pasa si nadie lo rompe, dijo. Mi mamá se acercó a mí, despacio, como si temiera que yo me fuera. Yo no quiero que tú repitas esto, dijo. No quiero que seas un hombre que se va y deja a alguien atrás. Quiero que seas mejor que yo. Yo solté un sollozo. ¿Y cómo se hace eso? Preguntó. Mi mamá me tocó el pecho. Aprendiendo a pedir ayuda, dijo. Aprendiendo a decir la verdad. Aprendiendo a amar sin miedo. Yo respiré, temblando. Yo te extrañé tanto, dije. Mi mamá me abrazó con fuerza, aunque le doliera. Me apretó como si quisiera coser el tiempo. Yo también, lloró. Yo cada noche escuchaba tu voz aquí. Se tocó la cabeza, y me daba miedo que cuando volviera ya no me quisieras. Yo cerré los ojos en su hombro. A veces no te quise, admití. Mi mamá se quedó quieta, y luego asintió. Lo merezco, dijo. Elvira se levantó. Bien, dijo. Ya empezó la cura. No termina hoy, pero empezó. Pasaron los meses. Mi mamá recuperó fuerzas poco a poco. Conseguimos ayuda para que no volviera a trabajar tan duro. Mi tía se quedó más tiempo. La señora Elvira seguía apareciendo con comida, pero ahora mi mamá cocinaba también, aunque fuese despacio. Yo empecé a cambiar también. Dejé de esconderlo. En la escuela, le dije a la maestra la verdad. Mi mamá se fue y volvió enferma, dije. Me cuidó la vecina. Yo tuve miedo. La maestra me abrazó. Y yo, por primera vez, no sentí vergüenza de ser un niño que necesitaba. Un día, mi mamá me llevó al parque. Caminaba lento. Se sentó en una banca. Me miró con seriedad. Hay algo más, dijo. Yo sentí un frío. Tu papá, dijo, tragando saliva. Intentó lamer. La semana pasada. Yo me quedé rígido. Y le dije que no, dijo mi mamá. Le dije que aquí ya no. Yo la miré. Era la primera vez que la veía decir no con esa firmeza. ¿Tuviste miedo? Preguntó. Ella asintió. Mucho, dijo. Pero lo hice igual. Yo la miré con algo nuevo. Orgullo. Eso es romper la historia, susurró Elvira, que casualmente pasaba por ahí con una bolsa del mercado y se detuvo a saludarnos. Mi mamá sonrió, débil. Sí, dijo. Eso, el día que se cumplió un año desde que mi mamá se fue, yo saqué los $2. Los había guardado todo ese tiempo en una caja. Ergados, viejos. Pero ahí estaban. Se los mostré a mi mamá. Ella se tapó la cara. No quería que los guardaras, dijo, llorando. Yo tampoco quería, dije. Pero los guardé para recordarme algo. ¿Qué? Preguntó. Yo respiré. Que yo sobreviví, dije. Y que no quiero que nadie más tenga que sobrevivir así. Mi mamá me abrazó. Yo tampoco, susurró. Entonces hice algo que ni yo esperaba. Caminé hasta la casa de la señora Elvira. Toqué su puerta y le di esos $2. Ella los miró como si fueran una broma. ¿Y esto? Dijo. Para la sopa, respondí. Elvira soltó una risa corta, pero se le llenaron los ojos de agua. Eres terco, dijo. Sí, dije. Aprendí de usted. Elvira tomó los billetes y los guardó en su bolsillo. Entonces los usaré bien, dijo. ¿Sabes para qué? Negué con la cabeza. Ella se inclinó y me miró serio. Para otro niño, dijo. Cuando aparezca otro niño con hambre y orgullo, yo le daré sopa, y si hace falta, estos $2 también. Me quedé en silencio, con un nudo en el pecho, porque ahí entendí el mensaje final de todo esto. El dolor se hereda fácil. La ausencia se repite sola. El miedo se contagia. Pero la bondad también se puede heredar, si alguien decide empezar. Mi mamá se fue a Europa y me dejó con $2 cuando yo tenía 11 años. Eso fue real. Me dolió. Me marcó. Pero cuando regresó, no regresó solo con un cuerpo cansado. Regresó con una verdad que nos obligó a mirarnos sin mentiras. Y regresó a un barrio que, sin hacer ruido, había juntado manos para que yo no me perdiera del todo.
A veces la gente no te salva con grandes discursos. Te salva con sopa caliente, con una galleta de más, con una chaqueta vieja, con una silla en la mesa. Y aunque nada borre esos días, aprendí algo que hoy me sostiene. No siempre podemos elegir lo que nos pasa. Pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Podemos repetir la herida, o podemos convertirla en cuidado. Y si alguna vez te dejan con $2 en el corazón, no dejes que eso te enseñe que vales poco. Deja que te enseñe lo contrario, que incluso con casi nada, tu vida todavía puede encontrar gente buena, y tú también puedes llegar a ser esa gente para alguien más.